Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero César Ron. Él fue legislador, también ha sido ministro de Estado. Opina permanentemente sobre el fortalecimiento de las democracias, los cambios que se tienen que dar en los países. En el nuestro, él ha dicho una y otra vez que hay que cambiar la Constitución. Hace pocos días hemos visto cómo en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro, el chavismo que tiene ya 25 años en el poder, lo que han hecho es dejar de lado a María Corina Machado, que ganó en las primarias 92% de las preferencias de los ciudadanos para las próximas elecciones. Da la impresión de que no quieren que haya elecciones en Venezuela. Y por eso quiero iniciar la entrevista con estos hechos en ese país. ¿Qué es lo que debe ocurrir en la Venezuela del chavismo absolutamente destructor? Venezuela está destruida por el chavismo y no quieren democracia y no quieren cambio. Mi solidaridad a María Corina y al pueblo venezolano que ha aguantado 25 años y que necesita cambiar. ¿Y cómo se puede cambiar? Libre y soberanamente en las urnas. Que el pueblo hable, que el pueblo escoja. María Corina democráticamente ha ganado las primarias con el 95% de los votos, ha barrido. Si Bukele acaba de ganar con el 87%. Imagine usted, María Corina con el 95%. Y entonces, claro, hay que bloquearla. Hay que bloquearla porque no queremos aflojar la teta, queremos seguir en el poder. ¿A cambio de qué? De la miseria de un pueblo que necesita levantarse, porque Venezuela es un pueblo rico, un pueblo trabajador, un pueblo noble, que ha aguantado 25 años de dictadura chavista. Eso tiene que terminarse. Y yo creo que es una responsabilidad de toda América, de todos los gobiernos democráticos, de todos los pueblos. ¿De qué? De defender la democracia, obligar y presionar para que María Corina sea candidato y que escoge el pueblo venezolano. Y vamos a ver qué escoge, pues. Vamos a ver si el pueblo venezolano escoge seguir como están o escoge un cambio, una esperanza de democracia mejor. Y a propósito de esto, les quiero presentar un fragmento de la entrevista con el escritor, periodista, perseguido político Alexis Ortiz. Un fragmento de una entrevista que está en estos momentos en YouTube, en las redes sociales. Escuchemos. Alexis, vale la pena en el contexto decir que en el discurso de toma de mando de Hugo Chávez, estuve presente como periodista interesado en temas internacionales en esa cobertura. Él hablaba de que iba a lograr un país de desarrollo en donde todos iban a tener las mayores comodidades. Y mira, en estos momentos está considerado como uno de los países más pobres, a pesar de que tienen la riqueza bajo el suelo. País con gran inflación y con pobreza. ¿Cómo se explica todo esto? El castrochavismo arruinó al país. Porque siempre que se intentan esos modelos comunistas o filocomunistas, el resultado siempre es el mismo. El resultado es la ruina económica, la ruina política, la ruina moral. Lo que llaman el daño antropológico, lo destruyen todo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Frente a esta situación, se ha ido levantando un modelo, se ha ido levantando una opción, que es la de María Corina, que es una opción de rescate de la democracia, de rescate de reconciliación del país, de reconstrucción, porque la reconstrucción tiene que ser total en el país. Y eso tiene que partir del hecho de que este tipo de modelos, como el de Chávez en Venezuela, el de Correa en Ecuador, el de Evo Morales en Bolivia, el de Daniel Ortega en Nicaragua, el de los Castro en Cuba, no se deben repetir en nuestro continente. Una cuestión que a mí me condujo a tener mucho respeto como periodista por ti es que yo sé que desde el primer momento denunciaste la calamidad que iba a ser para Ecuador. Estamos hablando del 2006, que te conocí precisamente cuando tú acá en la ciudad de Miami, junto a exilados ya políticos de Venezuela, decían, cuidado, en el Ecuador ocurre lo mismo que en Venezuela. Estamos hablando del 2006, cuando no era presidente Correa, pero se veía que quería llegar al poder. Cuando tuvimos esa conversación en la cual yo te alertaba sobre Correa y que tú lo asumiste con mucha energía y con mucha
con mucha inteligencia y con mucha clarividencia política, a pesar de que no eras un político, sino un periodista, en ese momento yo había vivido una experiencia muy parecida a la tuya, porque al igual que tú, yo desde el primer momento me di cuenta que Chávez era un farsante, que eso le iba a traer muchos problemas al país, que eso iba a conducir al país a una tragedia. También se dio cuenta desde el primer momento el presidente Carlos Andrés Pérez. Como esta entrevista fue hecha a propósito del lanzamiento de su último libro, el de Alexis Ortiz, miren lo que significó este mensaje que pronunció y que envió para este evento María Corina Machado desde Venezuela. Queridos amigos, soy María Corina y quiero hacerles llegar a todos mi cariño en este momento que están reunidos para la presentación del libro de mi querido Alexis Ortiz, 99 curiosidades históricas. Alexis ha sido un escritor increíble, relator, descriptor de tantas luchas. Y una vez más nos sorprende con esta nueva publicación. Y en esta oportunidad le agradezco este espacio para enviarles desde Venezuela toda la fuerza. Estamos hoy más unidos que nunca, más decididos a avanzar, a superar cada obstáculo, a unir a Venezuela en esta esperanza, a convertir esa esperanza en fuerza cívica y desde luego con cada uno de los venezolanos que están afuera, que los queremos de regreso y que hoy más que nunca nos necesitamos organizados también. Así que toda la fuerza, toda la confianza, sabemos lo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo bien. Un gran abrazo a todos los que están reunidos allá y ya saben, esta lucha es hasta el final. Dios nos bendiga. A quienes no han visto este programa, los invito a que entren a YouTube, Fernando Aguayo América. Usted ha escuchado esas palabras tan sentidas de alguien que puede llegar a ser la presidenta de Venezuela para reconstruir ese país que fue rico en otro momento, pero que en la actualidad vive pobrezas. ¿Cómo reacciona usted frente a estas expresiones de María Corina? Mire, con esperanza, Fernando. La lucha es hasta el final. Un pueblo unido. Y si pueblo unido, va a ser difícilmente que lo cambien y que lo derroten. Porque si el 95% de Venezuela está unido con esa esperanza de cambio, de democracia, de elecciones libres, de que participe María Corina, pues la lucha será hasta el final. No podrán doblegar a ese pueblo venezolano valiente, decidido en Venezuela para cambiar y forjar su futuro. El futuro lo forja el propio pueblo. El pueblo de Venezuela quiere un cambio. No quiere seguir viviendo en la opresión, en la dictadura y en la pobreza y en la miseria que le ha llevado el chavismo después de 25 años. Venezuela merece un cambio. Venezuela merece a María Corina de presidenta. Y en esta entrevista a la que hago alusión, la que tienen que ver ustedes, hablamos precisamente de cómo durante un cuarto de siglo destruyeron a esa nación. Pero tenemos que pensar los latinoamericanos que es probable, si no sentimos esa necesidad de ser responsables a través del voto, podemos volver a tener lo que tiene Venezuela en otras naciones latinoamericanas. Así es, Fernando. El pueblo decide su futuro. Aquí se escogió una constitución, la de Montecristi en el 2008, que igual que la constitución venezolana y que la de Nicaragua. Y la de Bolivia. Y la de Bolivia y la de Cuba, ¿no? Que tampoco tiene constitución, que es un traje a la medida del mandatario de turno. Resulta pues que no es tan democrática. La Constitución ecuatoriana es la segunda más grande del mundo, tiene casi 500 artículos. En el uno le dan, en otro artículo parecido le niegan y en otro tercero parecido tiene lugar la interpretación. Es decir, una Constitución que no es clara y las leyes tienen que ser perfectamente claras. La Constitución chilena tiene 100 artículos. 100 artículos. Eso es lo que tiene la Constitución chilena. Entonces el Ecuador tiene que cambiar, porque ya vemos pues, que la justicia no funciona, que es un desastre y que tiene que cambiar la justicia. Hemos visto en los últimos días un caos en el Poder Judicial. Si el Ecuador está en guerra, se entiende que debe funcionar perfectamente el sistema judicial para castigar a todos los delincuentes, pero no, vemos cómo hay un entramado entre el ámbito judicial y el delito. Entonces resulta que
eso que debería ser técnico, jurídico, académico, se vuelve político. Y entonces, los intereses de quién está defendiendo la justicia. ¿De quién? De los bandidos, de los delincuentes, de los terroristas que entran por esta puerta y salen por la de allá. ¿Cuándo vamos a arreglar el país? No son magistrados. Siéntese, pues conversen y resuelvan. Un poder judicial que no funciona y que necesitamos que funcione porque estamos en guerra. Tampoco han entendido los judiciales que estamos en guerra porque siguen liberando a los delincuentes. Sí, y ese evento del día martes, cuando prácticamente le hacen conocer que ya no es presidente del máximo Tribunal de Justicia, y una hora después el señor Iván Saquicela, el doctor, lo que hace es decir que renuncia al cargo. Entonces, estamos jugando con la inteligencia de los ciudadanos y no podemos más, los ecuatorianos, no podemos permitir que se den este tipo de manifestaciones al más alto nivel cuando estamos luchando contra este delito que se ha tomado las ciudades de nuestro país. Ayudemos, Fernando, a resolver los problemas. Contribuyamos con generosidad, ¿no? Con responsabilidad, con altura. Y eso es lo que tienen que hacer los magistrados, y son los magistrados del máximo órgano de justicia de la nación. Por Dios, señores, sensatez, generosidad por el Ecuador. Tenemos que hacer un corte comercial. Inmediatamente retornamos. Hablaremos sobre las decisiones de la Asamblea con respecto al incremento del IVA y lo que también surgió de la Asamblea. Aportes que tendría que hacer el sector empresarial en base a sus utilidades y también el ámbito bancario. Retornamos. San Borondón es más que solo una ciudad. Tenemos un objetivo claro: reducir nuestra huella de carbono y mitigar el impacto del cambio climático. Todo como parte de nuestro Plan San Borondón 2030. Desde la Alcaldía trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Atraemos industrias limpias y construcciones sostenibles con ordenanzas que promueven prácticas responsables con el entorno. Seguiremos impulsando la movilidad sostenible y la seguridad vial. Únete y sé parte del cambio. Juntos construimos este San Borondón sostenible. Alcaldía de San Borondón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Continuamos el análisis sobre los temas preponderantes del Ecuador, estos que tienen que ver con la ley que envió el presidente de la República a la Asamblea para el incremento del IVA. Cómo repercute la necesidad de obtener recursos precisamente para luchar en contra de la delincuencia, pero también para mejorar la caja fiscal. Y le pedimos una opinión al ingeniero César Ron. Las asambleas van en relación a los problemas que se resuelven. El pueblo ecuatoriano quiere que le solucionen los problemas, los conflictos y sus necesidades. Esta asamblea ha sido jalada, impulsada por el presidente Noboa, con sus proyectos económicos urgentes, con leyes que la Asamblea ha apoyado y aprobado, que han salido rápido en los tiempos que manda la ley y que ha permitido pues tener una relación de gobernabilidad con el gobierno. Por eso tiene la Asamblea esos niveles de aceptación, porque el gobierno tiene niveles mayores aún que la propia Asamblea Nacional, niveles que llegan al 80%. Y fíjese hoy la aceptación que tienen las Fuerzas Armadas. ¿Y la Policía Nacional? La policía, 95%. Estos son cifras nunca antes vistas en el Ecuador. A las asambleas que yo asistí, a la última que me fui, ¿no? Empezó en 25 y terminó cuando yo me fui en menos del 10%, en 8 si mal no recuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La Asamblea Nacional acaba de negar el proyecto urgente enviado por el Ejecutivo, un proyecto que ha sido deformado y puestas cosas ilegales, inconstitucionales e inconsultas. Por ejemplo, gravar con impuestos del año 22 a la banca. Ya la banca el 22 pagó los impuestos. Las leyes no son retroactivas y eso lo saben los legisladores. Y eso es lo que presentan como una alternativa de recaudación ante la negativa de subir el IVA del 12 al 15%. Entonces, estas cosas que ya empiezan a suceder
por el acomodo, por los intereses políticos que hay en la Asamblea Nacional. Esto pues también le va a traer como consecuencia un deterioro de la imagen de la Asamblea Nacional. Recuerde usted que en el pasado también entró una reforma tributaria en el gobierno del señor Guillermo Lasso. Se puso en vigencia una reforma tributaria y el correísmo simplemente lo que hizo es dejar pasar. ¿No cree que es parte del acuerdo para que entre recursos, por un lado, con la propuesta del gobierno del IVA y por otro lado, con la propuesta del legislativo que tiene que ver con estos aportes? Fernando, no hay ecuatoriano el día de hoy, no hay ecuatoriano que no tenga claro que el conflicto armado, que la guerra interna necesita recursos económicos y que tiene que haber un impuesto de guerra que lo tienen que pagar todos los ecuatorianos. El aumento del IVA del 12 al 15%, ya no como una contribución temporal de guerra, sino como un mecanismo impositivo permanente en el país. Ahora, el gobierno, desde el planteamiento primero, cuando se decía que era para enfrentar los costos de la guerra, también ponía que había que solucionar la crisis económica y el problema social. O sea que el gobierno siempre supo que esta era una oportunidad para recaudar más recursos para el Estado. Hay que poner orden en el país, Fernando. No podemos hacernos los que no vemos. No podemos seguir pateando la pelota. Hay que resolver los problemas. Y el gobierno está analizando seriamente el eliminar los subsidios y dejar los subsidios perfectamente focalizados para ¿quiénes? Para los más pobres, al transporte público, a la agricultura, a la pesca, etcétera, a los más pobres. Entonces, los subsidios tienen que eliminarse. No puede el Ecuador seguir gastando 4.500 millones de dólares en subsidios de los combustibles. Esto se tiene que terminar. Hoy el Estado no tiene recursos. El Estado está pobre. El modelo de gratuidad de manejo del Estado ecuatoriano está colapsado. Esto tiene que terminarse. Y por lo tanto, pues cada punto del IVA representan 603, 605 millones de dólares. 3 puntos serían 1.800 y piquito. La necesidad de la guerra son 1.100 al año. Es decir, ahí le va a quedar un excedente al Estado ecuatoriano para también sumar al impuesto que ya se gastó para pagar sueldo. Fíjese que toda la remisión que se hizo de la reforma tributaria, que se recaudaba 700 millones, ya se fueron el mes anterior pagando los sueldos y salarios y nos hemos quedado en cero nuevamente y ahora no hay plata. Porque este es un flujo de caja que tiene que recogerse la plata todo el año para cumplir un presupuesto de 35.000 millones de dólares, que es el presupuesto general del Estado. ¿Cómo llega a los 35.000 millones hoy si no hay programa económico con el Fondo Monetario Internacional ni con los multilaterales? El gobierno anterior tuvo programa económico. El primer año el fondo le dio 1.500, el segundo año le dio 2.000 y el año que pasó, 0. Por eso es que queda la caja fiscal con un hueco de casi 5.000 millones de dólares, que hay que cubrirlo. Y entonces hay que hacer la sumatoria y hay que poner orden en las cuentas públicas. No podemos seguir con este modelo de gratuidad, Fernando, que todo es gratis. Usted paga $3 por el seguro social campesino y se atiende toda la familia. Los que cotizan tienen que atenderse. Ese es el concepto. El que paga sea atendido. Aquí los beneficios son muy grandes. Usted paga $1 de peaje por cada carro que baja por el peaje ecuatoriano, a los que hay peaje. Pero el Estado paga 51 centavos por cada carro que paga $1. Esto tiene que terminarse en el país, igual que las gasolinas, igual que el diésel, igual que todo lo que estamos conversando, para poner orden en las cuentas públicas. Y ojalá pues alguien tocara el tema del subsidio del gas, que tienen terror, pero no hay que tener terror, hay que explicarle al pueblo ecuatoriano porque no se puede seguir pagando $3 por una bombona de gas. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos para el último bloque y vamos a seguir en este análisis sobre los cambios estructurales que se tienen que dar en el Ecuador. San Borondón es más que solo una ciudad. Tenemos un objetivo claro: reducir nuestra huella de carbono y mitigar el impacto del cambio climático. Todo como parte de nuestro Plan San Borondón 2030. Desde la Alcaldía trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Atraemos industrias limpias y construcciones sostenibles con ordenanzas que promueven prácticas responsables con el entorno. Seguiremos impulsando la movilidad sostenible y la seguridad vial.
Únete y sé parte del cambio. Juntos construimos este San Borondón sostenible. Alcaldía de San Borondón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La caja fiscal está en soletas, no tiene dinero. El crecimiento es mínimo, 0.8%. El Ecuador no tiene un destino, no tiene un objetivo y por lo tanto ha llegado el momento en que se debe transparentar prácticamente todo. Y por eso decía el ingeniero César Ron, hablemos de la eliminación de los subsidios, pero hablemos de todo, de la reducción del Estado, de la eficiencia del Estado, de cómo controlar para que quien esté formando parte de la burocracia sea una persona que aporte, un eficiente, no un deficiente que simplemente succiona recursos. ¿Cómo podemos lograr a partir de este grave problema, la guerra contra la delincuencia, que ha sido efectiva hasta el momento, cómo hacemos que también haya mejores resultados en los otros ámbitos? Fernando, al reducirse el presupuesto, al tener un hueco tan grande, la economía no crece, porque 0.8 no es crecimiento. Agréguele el 4 o 3 puntos de inflación, hay de crecimiento económico, no crece la economía ecuatoriana, hay que hacer crecer la economía. ¿Cómo va a hacer y la población crece en el orden del 2% también. ¿Cómo va a hacer crecer la economía? Con recursos, con inversión, con reglas claras, poniendo orden en las cuentas fiscales. El gobierno tiene la oportunidad de oro, de poner orden, de achicar el tamaño del Estado, en lo que tenga que achicar. Por ejemplo, todos los contratos ocasionales no demandan liquidación, por lo tanto pueden ser ajustados, ¿no? Si hay un 10% de un sector que tiene 500.000 empleados, ya son 50.000 menos que hay que pagarles el rol. Entonces, estas cosas se tienen que hacer. Se está planteando una reforma de consulta popular para ver la posibilidad de trabajo por horas, para generar empleo, para que las empresas que vengan a invertir tengan nuevas modalidades contractuales diferentes de trabajo en el país que no existen el día de hoy. Y yo tocaba hace un momento el tema del gas. El subsidio del gas es más de 600 millones. El subsidio de gas se va de contrabando a los otros países. ¿Cuándo vamos a focalizar el subsidio del gas a los más pobres? Y esto es fácil hacerlo, Fernando. Y voy a poner un ejemplo. Si la bombona va a pasar a costar 10, 15 o 20 dólares, muy bien, ¿cómo le damos subsidio a los más pobres? Vamos al quintil, pues, más bajo. A todas las familias ecuatorianas que pagan hasta 25 dólares de luz, que reciben una planilla con tarifa cero, 24.55, cero, no paga luz. Ahí tiene los 20 dólares para comprar la bombona de gas. Y entonces mire usted cómo se va a ordenar el país. Hay mucho robo de energía. El que roba no paga, pero el que roba va a tener que poner medidor para entrar en el sistema, para que quede registrado, para tener el beneficio del subsidio en la planilla porque si no, entonces sí. Información cruzada. Claro, porque al final, Fernando, ¿qué pasa con ese que roba la luz? Como no paga la luz, pero va a tener que desembolsar, meterse la mano al bolsillo para poner 20 dólares para pagar comprar el gas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué le va a tocar hacer a este que roba la luz? Hacerse poner medidor para que tenga el subsidio. Y de esa manera hay un control del Estado, se pone orden en las cosas. Pero que hoy se dice que más o menos 1.200.000 ecuatorianos reciben subsidios, dinero, el bono solidario, etc. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? ¿Quiénes reciben? A veces está en la lista y otras veces ya no está en la lista. A veces dice que son para la peluquería o para comprar celulares. Entonces, vamos a la familia, al bienestar de la familia ecuatoriana. Listo. Las familias, a lo que usted quiera poner, hasta 25, hasta 30 dólares, hasta lo que usted quiera atender y ayudar al pueblo ecuatoriano, pero le pone orden al país y recupera 600 millones de dólares que se van hoy en contrabando por la frontera. Hemos visto a qué punto ha llegado la República Argentina, que tengan que hacer reformas, un planteamiento con 500 leyes, no van a ser tantas, pero que buscan precisamente eliminar el asistencialismo exagerado que ha tenido la República Argentina, que siendo un país poderoso se encuentra pues con gravísimos problemas, la alta inflación y un país que también ha crecido en los niveles de pobreza. El Ecuador está a tiempo y hemos dicho,
Es el momento para transparentar, como usted lo señala, pero ¿de quién depende ahora? Hemos dicho que ha habido un cambio en la Asamblea, hay voluntad en el Ejecutivo, pero ¿cómo logramos ahora ponernos de acuerdo todos los sectores del país para mejorar la situación del Ecuador en general? Fernando, en los subsidios es del Ejecutivo. Mediante un decreto presidencial usted elimina los subsidios y focaliza a los más pobres. Listo, asunto terminado. La Asamblea no ha querido subir el IVA, entrará por el Ministerio de la Ley. Resuelto el tema económico en esta parte. Si logramos achicar esa brecha de los 5.000 millones, hacer un Estado más eficiente, el Ecuador tiene futuro. Pero si el Ecuador sigue pateando la pelota para que el otro lo haga, que no lo hace nunca, porque cuando son las ocasiones, no, es que ya viene el paro de los indígenas, no, es que ya hay la amenaza de los trabajadores, ya se levantan los sindicatos. Entonces nunca es el momento para arreglar el país. Y lo otro que hay que arreglar es la gobernabilidad. ¿Cuál es la gobernabilidad? Esta constitución que está vigente, la famosa de Montecristi, una constitución enredada, poco clara, que ha permitido leyes a favor de la delincuencia. Hay que hacer un plebiscito constitucional y preguntarle al pueblo ecuatoriano. Hay que regresar a los 3 poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial. Hay que eliminar esta constitución, hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para terminar con la troncha política que yo quiero controlar al fiscal, el contralor, los superintendentes. Hay que terminar con la corrupción en ese Consejo de la Judicatura. Hay que eliminar el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional Electoral para que vuelva a ser lo que era antes, Tribunal Electoral y no una función del Estado. Entonces, cuando usted pone orden en el país, entonces tiene que cambiar las leyes. Entonces pone, a ver, aquí hay, señores, plebiscito constitucional. La Constitución del 98 que nos permite regresar a los 3 poderes tradicionales y esta Constitución que nos ha llevado a todo lo que tenemos el día de hoy, porque todo lo que vive el Ecuador el día de hoy en materia de narcotráfico, de ilegalidades, de contradicciones, de acomodos, es producto de la ley que tenemos, que se llama Constitución de Montecristi, que tiene que ser cambiada. Y como no hay tiempo para una constituyente, entonces, ¿qué mejor que el pueblo ecuatoriano decida? ¿Por qué esta Constitución ni siquiera se puede reformar? Porque usted tiene 50 candados, no puede reformar la Constitución de Montecristi. En cambio, la otra Constitución, la del 98, es perfectible, es renovable, es mejorable, puede ser reformada las veces que sean necesarias, ¿no? Entonces, allá tiene que ir el país a buscar la gobernabilidad para el futuro. Y creo que el presidente Noboa tiene la oportunidad de hacerlo. Porque la consulta popular sí va a arreglar muchas cosas. La extradición es buena, sí es buena. Pero no va a arreglar el problema de fondo, que es la gobernabilidad, porque vamos a seguir con los 5 poderes, porque seguimos con el Consejo ese de Participación Ciudadana, porque conseguimos con el problema de la judicatura, de la justicia, que es un desastre. Entonces, ¿cómo arreglamos el país? Con una nueva constitución que debería ser la del 98 para poner orden a la institucionalidad del Ecuador. Ingeniero, muchas gracias. Fernando. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Tanto equivocado, un país que nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, enfrentar los problemas de impunidad.